Hola, esta es una clase sobre lubricantes y sobre sistemas de lubricación. En los libros se suele hablar de sistema de lubricación y también de sistema de engrase. Es lo mismo, son sinónimos, sistema de lubricación y sistema de engrase. Otra cosa, con el motor frío el desgaste es altísimo, pudiendo llegar a ser 6 veces el desgaste normal. Por eso se trata de que el motor llegue a la temperatura normal de trabajo lo más rápido posible. Una manera de lograrlo es en el sistema de refrigeración, el termostato, que en el momento de arranque hace que el líquido refrigerante no pase por el radiador hasta que el motor alcance la temperatura normal de trabajo. Bien. Funciones del lubricante: engrasar, refrigerar, obturar. ¿Qué quiere decir obturar? Sellar, limpiar, proteger de la corrosión, amortiguar ruidos de funcionamiento. Sellar, ¿a qué nos referimos con sellar? La palabra obturar, que después dije que es lo mismo que sellar. Bueno, por ejemplo, los aros sellan mejor, hermetizan mejor la cámara de la cámara de combustión si están enaceitados que si están secos. A eso se refiere con obturar. Si bien no tienen que estar empapados en aceite, pero obturar sería eso. Al tener viscosidad, forma una especie de sello que impide el paso, ayuda a que no pase la presión. Bien, sigamos. Hay deslizamiento y hay rodadura. Estos dos conceptos tienen que ver mucho con lubricación. ¿Cuál es la diferencia? Deslizamiento es cuando dos superficies deslizan, o sea, así. Y rodadura es cuando rueda una superficie sobre otra, o sea, así. Esto. Bien. Donde hay deslizamiento, se suelen colocar cojinetes, y donde hay rodadura suelen ir rodamientos, los comúnmente llamados rulemanes. Teoría de lubricación en gorrones. Gorrón es el nombre general y más técnico de lo que sería muñón. O sea, en motores se habla de los muñones en el cigüeñal, pero en general, en mecánica, un muñón es un gorrón. Es la pieza donde un eje descansa en el apoyo. Pero en motores se habla de muñones y de bancadas. Bien, y hay un tema que se llama teoría de lubricación en gorrones, que es fundamental en motores. ¿Qué es esto? Es lo siguiente: ¿cómo trabaja? ¿Qué sucede en un muñón cuando el motor está trabajando? Supongamos lo siguiente. Supongamos que esa es la bancada y bueno, vamos a dibujar el muñón. Bien. Bueno, acá obviamente están los cojinetes partidos. Bien, acá vamos a dibujar una entrada de lubricación.
de aceite para lubricar el muñón. Bien, ¿qué sucede? Supongamos que esto gira en sentido horario. Así, está arrancando el motor. ¿Qué sucede? Primero, bueno, se tendería a montar tendería a trepar un poco sobre esto. El tema interesantísimo y fundamental en esto es que finalmente, al estar funcionando, esto llega a la siguiente situación. Llega a la siguiente situación. El muñón se queda flotando en una capa portante de aceite. Se le llama capa portante. O sea, está en ningún punto está tocando el muñón con los cojinetes. Hay una película de aceite en toda la circunferencia, así. Bueno, ese fenómeno, que es el que ayuda a la vida del motor, se produce gracias al movimiento relativo a que se está moviendo, a que está girando el muñón. O sea, esto se mueve con respecto a esto. La presión de aceite que provee la bomba de aceite que llega por acá prácticamente no tiene nada que ver con esto. El hecho de la capa esta tiene en suspenso al cigüeñal, y acá se alcanzan presiones, y esto es, repetimos, esto es debido al movimiento, al giro del muñón con respecto al cojinete que está quieto. Se alcanzan presiones que pueden ser de 2000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. O sea, presiones muy altas, bien. Y mientras que la presión de la bomba, estas unidades, kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, es lo mismo que atmósferas, y la bomba puede trabajar a 5 atmósferas, 4 atmósferas, es lo que provee la bomba. Acá se alcanzan presiones de 2000 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esto es por el movimiento del muñón con respecto a la bancada. Ese movimiento relativo es el que provoca este fenómeno. También se le llama cuña de aceite. Sí, y quería decir otra cosa. No quedas exactamente centrado en este lugar. Si el giro fuera así, hay un lugar, acá es donde está más cerca, es el lugar donde está más cerca, y también en esta zona es donde se alcanza la máxima presión, esta presión de 2000 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, bien. Viscosidad es la resistencia que oponen los líquidos a fluir. Bien, una manera de determinar la viscosidad hay un método y hay una unidad de viscosidad que se llama Cybolt. Se escribe así. Se escribe Cybolt. Ahí está, Cybolt. Se pone en un recipiente 60 centímetros cúbicos de aceite, y eso está a una temperatura, a cierta temperatura, y se mide el tiempo en segundos que tarda el aceite en salir de ese recipiente, y por un conducto que tiene en el fondo ese recipiente, y ese conducto tiene un diámetro de 1,765 milímetros y tiene un largo de 12,25 milímetros. O sea, es bastante fino, y tiene un largo de 12,25 milímetros.
Repito, se ponen 60 centímetros cúbicos de aceite en un recipiente a una temperatura que está especificado y el aceite se mide cuánto tarda en escurrir por ese orificio que tiene 1,765 milímetros de diámetro y tiene un 12,25 milímetros de largo. Dije orificio, mejor decir conducto. Bueno, la cuestión es que entonces si esto se puede repetir en diferentes laboratorios y por eso la temperatura es normalizada, si se repite esto en diferentes laboratorios, pero el orificio es igual, la temperatura es igual, va a dar los segundos que va a tardar el aceite en escurrir van a ser los mismos. Bueno, y entonces un aceite más viscoso va a tardar más segundos en escurrir, y directamente si es un Cybolt 100 quiere decir que tardó 100 segundos en escurrir. Un Cybolt 50, un aceite de viscosidad Cybolt 50 quiere decir que tardó 50 segundos en escurrir. ¿Cuál es más viscoso? Obviamente el de 100, porque tardó 100 segundos en escurrir. Bueno, hay otra, pero esto de Cybolt no se usa mucho, pero por lo menos en motores, pero hay otro valor, unidad, digamos, de viscosidad que es SAE, que se escribe así, SAE, que SAE viene del inglés, que quiere decir Society of Automotive Engineers, Sociedad de Ingenieros del Automotor. Bueno, y la viscosidad SAE es así, se maneja ampliamente y es la mitad de la viscosidad Cybolt, o sea que si un aceite tiene viscosidad Cybolt 100, en SAE más o menos la mitad, en SAE es 50, es un SAE 50. Bueno, bien. Entonces vimos lo que es SAE, que es viscosidad. Ahora hay otro, está la viscosidad y el índice de viscosidad. La viscosidad es lo que vimos, lo que se dijo, es la resistencia de un líquido a fluir, y recién dijimos una manera de determinarlo. El índice de viscosidad es cómo cambia la viscosidad de un aceite con la temperatura. Es decir, un aceite puede tener, por ejemplo, viscosidad SAE 50 por ejemplo, supongamos, a 0 grados, pero a más alta temperatura esa viscosidad va a disminuir. ¿Por qué? Porque obviamente si ya no lo tenemos a 0 grados, sino que lo tenemos a 80 grados, lo que va a tardar en escurrir ese aceite por el recipiente ese que dijimos recién del método Cybolt va a ser menos, porque a 80 grados el aceite ese está más líquido. Por eso es que es importante el ensayo ese hacerlo a la temperatura especificada. Eso está todo normalizado. Normalizado quiere decir que hay manuales donde dice a qué temperatura se debe hacer, etcétera. Bien, pero lo importante es que la viscosidad, a medida que la temperatura aumenta, disminuye. Eso lo sabemos todos. Y el índice de viscosidad es justamente el grado en que cambia la viscosidad con la temperatura. Sería como la sensibilidad del aceite a la temperatura. Cuanto mayor es el índice de viscosidad, más sensible, más varía su viscosidad con la temperatura. O sea, si se calienta se pone más líquido. Cuanto menor es su índice de viscosidad, es menor su sensibilidad al cambio de temperatura. Entonces, esto es para aclarar que no es lo mismo viscosidad que índice de viscosidad. Viscosidad es la viscosidad que tiene a esa temperatura normalizada. Y índice de viscosidad es cómo varía la viscosidad del aceite con la temperatura. Bien, vamos a lo que son denominación de aceites o especificaciones, o sea, especificaciones de aceite, o sea, qué significan esas letras que se ponen. Bien,
Lo de SAE ya dijimos, que es la SAE es la viscosidad. Hay también, hay otro, bueno, SAE, recién dijimos que es una unidad, pero también es una institución, es una sociedad de ingenieros de automóvil. Hay otro ente que se llama API. API que se abrevia así, API, API latina. Esto API significa American Petroleum Institute, o sea, Instituto Americano del Petróleo. Bueno, y ellos tienen un sistema de denominación de aceites, pero que hace referencia no a la viscosidad, sino a la calidad del aceite. Y son básicamente, a veces hay alguna otra letra o algún otro número, pero son básicamente dos letras, que son, la primera letra siempre es una S o una C. ¿Qué quiere decir esto de S o C? S viene de spark en inglés. Spark en inglés, lo voy a escribir acá arriba porque voy a necesitar después más. Spark en inglés es chispa, quiere decir motores de encendido por chispa. Y C es de compression en inglés, que son motores de encendido por compresión, o sea, motores Otto, motores diésel. Eso quiere, bueno, la segunda letra hay desde la A, en S, por ejemplo, empieza con la A, después sigue con la B, después sigue con... En C también, empieza con la A, después sigue con la B y con la C. ¿Y qué es esto? A es el de menor calidad, B es un poco mejor que A, C es un poco mejor que B, D es un poco mejor que C, y así. O sea, cuanto más alta la letra, mejor calidad es el aceite. No es viscosidad, no tiene que ver con la viscosidad. Puede tener la misma viscosidad, dos aceites, pero uno ser de buena calidad y otro de mala calidad. Esta letra indica la calidad del aceite. Esta primera, la segunda letra. La primera letra indica a qué motor corresponde ese aceite. Hasta hablando de ya probablemente de una década, en lo que era aceites S, o sea, para motores por Otto, motor encendido por chispa, había L, llegando a la L, y llegando a L, y en lo que era compresión, había H. Esto hace 10 años, probablemente ahora haya más. Bueno, acá, por ejemplo, acá hay un aceite que dice, acá chiquito dice API SL/CF. O sea, quiere decir que puede ir para los dos. SL, yo lo voy a acercar ahí. Eso quiere decir que sirve para los dos tipos de motores, pero fíjense que en motores Otto alcanza digamos, es mejor porque tiene la letra L, mientras que en motor diésel solo tiene la letra F. Bien. Bueno. Bueno, hay, aparte de esto, otro tema, los aceites, una gran división es en monogrado y multigrado. ¿Qué quiere decir esto? Bien, por ejemplo, puede ser un aceite monogrado SAE 5, o puede ser un aceite monogrado SAE 30. Bueno, ¿qué pasa? En frío
en frío al motor le cuesta arrancar. En frío el aceite no tiene que estar muy viscoso, porque tiene que llegar a todas las partes donde tiene que lubricar, y además para no poner resistencia al giro del motor. O sea, cuando cuando el motor está frío, el aceite tiene que, en lo posible, tiene que estar líquido. Y por otra parte, cuando el motor está caliente, el aceite no tiene que estar muy líquido, porque si no, no lubricaría bien. Y justamente al calentarse, el aceite se tiende a poner líquido. Bien, podría, entonces, como ya, bueno, no sé si lo dije o no, pero no, sí, digamos, se desprende de lo que dije. Un SAE 5 es mucho menos viscoso que un SAE 30. Probablemente sería bueno para un motor arrancar con un aceite como el SAE 5, porque porque el motor está frío, el aceite está espeso, y sobre todo si es invierno. Y después, una vez que arrancó, pasar a trabajar con un SAE 30. Una vez que calentó, pasar a trabajar con un SAE 30. Si nosotros tuviéramos aceite SAE 5 en ese motor, sí, funcionaría muy bien en el arranque, pero después, cuando el motor alcanzara su temperatura normal, ese aceite estaría muy líquido y no lubricaría bien. Si por otra parte tuviéramos un aceite SAE 30 y lo quisiéramos en el momento de arranque, y sobre todo si hace frío, estaría muy espeso el aceite. ¿Cuál es ¿qué pasa? Ahora hace mucho ya, hay muchas décadas, hay un aceite que se llama multigrado. Estos, por ejemplo, el aceite SAE 5, el SAE 30 es monogrado, o sea, tiene un solo grado de viscosidad. El multigrado, por ejemplo, puede ser un SAE 5W30, como por ejemplo este. 5W30, ven que dice ahí abajo de ultra. ¿Qué quiere decir esto? Este aceite tiene una viscosidad de 5, se comporta como un aceite SAE 5 a 0 grado, pero se comporta como un aceite SAE 30 a 100 grados. Vuelvo a decir, el aceite en este caso es un 5W30. ¿Qué quiere decir esto? Que a 0 grado, ¿cómo sabemos? La W que estaba al lado del 5, viene del inglés winter. Winter quiere decir invierno en inglés, se escribe con W. Esa es la temperatura en frío. Entonces, y se mide a dos temperaturas en un aceite multigrado se mide a dos temperaturas la viscosidad, a 0 grados y a 100 grados. Este aceite multigrado a 0 grados, su viscosidad es SAE 5. Es un aceite SAE 5, o sea, es como un aceite muy es poco viscoso. Y eso es bueno porque a 0 grados es cuando el motor está arrancando, cuando hace frío. Y a 100 grados es como un aceite SAE 30. A 100 grados centígrados se comporta como un aceite SAE 30. Bien. Hay otros, hay varios aceites multigrados, no solo 5W30, hay también 15W40, etcétera. Hay varios. Bien. Vamos ahora a otro tema. Tipos de bombas. Habíamos visto en la escuela los tipos de bombas. Desarmamos dos. Ahora les voy a mostrar imágenes y va a aparecer la tercera. La tercera yo dije que se llamaba de lóbulos, pero acá aparece con otro nombre, de rotor. Bien, y de cualquier manera sé que también se llama de lóbulos. Ahora pongo la foto del libro.
Bueno, ahí están las bombas. Son todas bombas volumétricas o de desplazamiento positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden funcionar con la salida tapada. Tiene que tener alguna clase de válvula de alivio por si por alguna razón se tapa la salida. Como puede ser, por ejemplo, un filtro obstruido. Bueno, vamos ahora a lo que es el esquema de lubricación del motor. ¿Por qué elementos pasa el aceite al lubricar el motor? Bueno, tendríamos el cárter. Voy a hacerlo en cuadraditos así. Voy a hacerlo así, cárter acá. Bien, y del cárter en el cárter tenemos después sigue a la trompeta de aspiración. Voy a poner trompeta, voy a poner así, la trompeta de aspiración. Bien, después a la bomba, vamos a hacer así acá, bomba, a la bomba, bien, y después sigue al filtro, después sigue al filtro, y del filtro sigue a la lo voy a dibujar acá así, lo voy a poner acá, a la galería principal. Voy a poner galería principal de aceite. Bien, bueno, ¿quién impulsa todo esto? La bomba. El sentido de circulación es así, ¿no? Es así, así y así. Vimos también que de la bomba antes de pasar por el filtro había una válvula de sobrepresión. Lo vamos a poner acá, así, hay una válvula de sobrepresión. Y de esa válvula de sobrepresión vuelve al cárter. Si por ejemplo el filtro estuviera tapado, esa válvula de sobrepresión abre y el aceite vuelve al cárter. Bien, de la galería principal sigue a los muñones de bancada. Lo voy a hacer para abajo, pero no quiere decir que el motor vaya para abajo. A los muñones de bancada, voy a poner así, sigue a los muñones de bancada. Después sigue por adentro del cigüeñal, dijimos, por el conducto dentro del cigüeñal, sigue a los muñones de biela, sigue a los muñones de biela. Bien, de cualquier manera, tanto de los muñones de bancada como de los muñones de biela escurre porque tienen holgura. Vimos eso, que el diámetro externo del muñón es un poco menor que el diámetro interno de los cojinetes. ¿Para qué? Justamente para esto tiene que haber esta holgura acá para que se forme la capa portante. Así que por ahí, cuando el motor está funcionando, sale aceite que vuelve a caer por gravedad al cárter. Bien, además también hay una bifurcación acá de la galería principal donde también la voy a hacer para arriba para que coincida con cómo es en el motor, y va a lubricar el árbol de levas. Bien. Bueno, y de acá también vuelve acá por gravedad al cárter. La parte del motor, esto nos dijeron en una charla de lubricantes que dio la Shell el año pasado,
La parte del motor que más se desgasta en el momento de arranque, el que más sufre es el árbol de levas. Bueno, bien, esto lo... Bien, tipos de bombas. Bueno, ahora les quiero mostrar lo que es circuito de filtrado total y circuito de filtrado parcial. El concepto es que en el circuito de filtrado total, bueno, es el circuito pasa todo el aceite que va a lubricar el motor, antes de ir a lubricar pasa por el filtro. Mientras que en el circuito de filtrado parcial va una parte a lubricar el motor y no se filtra. Y hay otra parte que no va a lubricar el motor y solamente pasa por el filtro y vuelve al cárter. Pero claro, eso después en el cárter se vuelve a mezclar y en algún momento lo que no pasó antes por el filtro pasa. Existen esos dos conceptos de filtrado, circuito de filtrado total y circuito de filtrado parcial, y además hay motores que traen las dos cosas, o sea, traen un filtro por el cual pasa todo el aceite que va a lubricar el motor, y traen otro filtro por el cual pasa cierta cantidad de aceite que no va a lubricar. ¿Y cuál es ¿por qué hacen esto? Porque en general el filtro del circuito de filtrado parcial es mucho más fino, o sea, retiene partículas más pequeñas, o sea que limpia mejor que el filtro del filtrado total. Ahora les voy a mostrar los dos circuitos del libro. Ahora les voy a mostrar la tapa del libro. Este libro está en biblioteca y les voy a mostrar los dos circuitos, el de filtrado total y el de filtrado parcial. Bueno, bien. Bueno, algunas otras cosas que quería agregar. Hay aceites hay un tipo de aceites que se llama, hay un tipo de aceite que se llama aceite detergente, y limpia el motor. Ese aceite, hay que tener cuidado porque daña los sellos de goma, o sea, los retenes, O-rings, etcétera. Ese aceite ataca los O-rings. Hay que tener cuidado con eso. Bien, tienen aditivos los aceites a veces, que son cosas que les agregan para mejorarlo. Por ejemplo, un aditivo es el dispersante. Dispersante quiere decir que evita que se formen, que las partículas de mugre se aglutinen, o sea, evita que se formen, que se agranden, que se vayan juntando entre sí. Por eso se llama dispersante, dispersa. Otra cosa que no dije y que es importante, hay tres tipos de aceite. Hay aceite mineral, aceite sintético y semisintético. Bien, sería el mejor el sintético, es el que mejor lubrica, el que soporta las condiciones más extremas. Por ejemplo, fíjense que dice lubricante para motor 100% sintético. Y bueno, el lubricante mineral, que es el más común, se obtiene de destilación del petróleo. El sintético se obtiene en laboratorio. No se obtiene en base a destilación del petróleo. Y el semisintético es una mezcla de los dos.
Otra cosa, hay muchas instituciones que se dedican a testear aceites. Además, no solo hay aceites de lubricación, hay aceite hidráulico que es para transmitir fuerza. Hay muchos aceites, hay aceites de transmisión, en fin. Hay que distinguir entre, esto también nos comentaron en la charla de lubricantes de la Shell. No, esto no fue de Shell, esto fue de Total. Que hay que distinguir entre lo que es tener la certificación de un ente y cumplir con las normas del ente. ¿Por qué? Tener la certificación quiere decir que el fabricante del aceite le manda al ente al ente, posiblemente a API, por ejemplo, podría ser uno, le manda un poco de aceite. Entonces el API, la American Petroleum Institute, lo somete a pruebas normalizadas y dice, por ejemplo, cumple con las especificaciones tales, y le da la certificación. Quiere decir que API garantiza que ese aceite pasó la prueba. Y otra cosa es que cumple con la norma. Eso quiere decir que el fabricante sabe cómo es la prueba que hace API, pero que el fabricante no lo manda a API, sino que hace él la prueba. Él hace la prueba porque le sale más barato eso. Él hace la prueba y él pone en la etiqueta o en el reverso del envase, pone que cumple con la norma tal, pero eso no quiere decir que el ente regulador ese le dio la certificación. En este caso, cuando dice cumple o satisface norma tal, a lo que se está refiriendo es a que alguien, el fabricante o le encargó a alguien, pero no si dice, por ejemplo, cumple con normas API tanto, no quiere decir que API hizo la prueba, quiere decir que alguien sabe cómo es la prueba y la hizo, y llegó a la conclusión de que sí cumple con esa norma, con ese test. Bien. Bueno, otra cosa que nos habían comentado, si un motor trabaja bien con aceite monogrado y suponiendo que era digamos, hay autos viejos, autos de colección, por ejemplo, que salieron cuando salieron todavía no existía el aceite monogrado, y en el manual dice que hay que ponerle tal aceite monogrado. Bueno, si el motor funciona bien con ese aceite monogrado, no hay necesidad de pasar a uno multigrado. Bien, después otra cosa, en los motores diésel se están poniendo últimamente filtros de partículas, y cuando se usan cuando el motor tiene un filtro de partículas, hay que usar lubricantes bajos en cenizas. Bien, y un momento. Bueno, y por último quisiera decir que bueno, que en general está más sometido a exigencias un aceite en un motor diésel que en un motor Otto. Por eso este aceite en diésel es solamente F, pero en Otto es L, como habíamos visto hace un rato. Y bueno, y resulta que en los motores diésel, como el gasoil tiene azufre, esto puede hacer que el aceite se ponga ácido. Bien, dice acá, la acidez, ¿cómo se determina? Se determina por la cantidad de miligramos de hidróxido de potasio que se necesitan para neutralizar la acidez. Bueno, esto es de química. La cuestión es que, bueno, como el contenido de azufre es a veces elevado en el combustible diésel, en el gasoil, hace necesaria la aditivación de
valga la redundancia, de un aditivo que tiene, que tiene reserva alcalina para neutralizar la acidez que puede llegar a tomar el aceite por trabajar con un gasoil que tiene mucho azufre. O sea, los aceites para motor diésel tienen que tener reserva alcalina para neutralizar la acidez que le puede conferir el azufre del gasoil. Bueno, gracias, hasta luego.